Gracias. Buenas tardes a los presentes. Vamos a desarrollar el tema referente al derecho de asociación y sobre todo agradeciéndole la gentileza de CIPLEX que me ha permitido desarrollar estas actividades de la docencia. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día es el derecho de asociación. El derecho de asociación está vinculado generalmente a las agrupaciones que forman las personas que intervienen en la producción de bienes y servicios de interés económico. Pero ¿cómo emerge? ¿Cómo nace el derecho de asociación? Indudablemente, desde el comienzo tenemos que hacer referencia a que el derecho del trabajo ya se vinculó cuando existe una dependencia laboral, pero previamente a eso, las personas realizaban su trabajo de formas autónomas, a nivel artesanal y ciertas áreas de la agricultura que fueron desarrollándose al comienzo de la actividad del hombre para la producción de bienes y servicios. Pero ¿qué pasa ya cuando el proceso se masifica? Cuando hay que cubrir ya necesidades de producción mucho más grandes que abarquen a otros mercados. Entonces ahí nace la revolución industrial. La revolución industrial que pasó en Londres, en Europa, entonces cambió la situación con el invento del vapor. Esta situación permitía crear cantidades en serie de estos bienes que se desarrollaban en esa época y que fueron el inicio para que los trabajadores logren asociarse. ¿En virtud de qué? De que ante una situación por parte de los trabajadores que estaban asumiendo labores en forma ya de alta demanda, en virtud de esta producción, entonces las condiciones, tanto de salud, tanto de seguridad, tanto de horario de trabajo, entonces tuvieron ciertos inconvenientes, dado que se buscaba dentro del sistema capitalista, efectivamente, que se produzca una masificación de esta producción de bienes y servicios. Pero al producirse estas circunstancias muy particulares, entonces nacen ciertos requerimientos por parte de los trabajadores para mejorar todas estas condiciones de salud y sobre todo mejorar también la calidad de vida. No olvidemos que se trabajaban en jornadas de 12 horas, trabajaban casi de lunes a sábado, descansaban domingo, y las jornadas eran muy extenuantes, aparte de las situaciones que ocasionaban también ciertos riesgos laborales como enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Entonces, esta circunstancia permitió que se ya vaya formando ese derecho de asociación. Los trabajadores veían que había una necesidad, ¿no?, que agruparse para encontrar unas mejores condiciones y sobre todo tratar de negociar con el empleador referente a estas circunstancias. Pero esto al comienzo no fue tan fácil, hubo mucho enfrentamiento porque se consideraba generalmente al derecho al trabajo como una situación de arrendamiento de una mano de obra. No se consideraba al trabajador como una persona que forma parte de la cadena de producción y que debería ser parte también de pero tomando en cuenta el aspecto no solo tanto económico, sino también el aspecto de la seguridad y salud dentro del trabajo. Entonces vamos al antecedente histórico en nuestro país referente a este derecho de asociación. En nuestra Constitución del año de 1869 ya se reconoce por primera vez, ¿no?, que los ecuatorianos tienen derecho de asociarse sin armas, pero en la Constitución de 1878 en cambio se determina que para referirse a este derecho han de avenirse que hay libertad de reunión sin armas para objetos no prohibidos por la ley. Es decir, en ese tiempo estaba prohibido, pero ya nace, es un comienzo para que las personas puedan asociarse, pero hace referencia a unas circunstancias muy particulares que nada tiene que ver desde el aspecto laboral, sino una situación de reunión de carácter social que no está involucrado en el sistema del trabajo. Entonces, estos fueron los comienzos que permitían que puedan asociarse. Ya en el año 1879 empezó a organizarse en Guayas principalmente la Sociedad de Artesanos, Amantes del Progreso, así se llamaba. Y como tenemos que hacer un análisis histórico de lo que pasó en nuestro país y también de las circunstancias, cómo se fueron creando estos tipos de trabajo, no olvidemos a partir de la conquista, las labores que se hacían los artesanos referente a la utilización del barro, también la madera, o también ciertos metales que se iban utilizando para hacer determinadas herramientas, o hacer algún tipo de artefactos que permitían acceder a ciertas labores propias de los artesanos y sobre todo que estos trabajos que hacían, por ende ayudaban a los trabajos de agricultura, a los trabajos que podían ser entre las amas de casa, crear vasijas y todas estas circunstancias que permitían. Entonces, de estas circunstancias van naciendo. ¿Y qué pasó? Primero se creó la Sociedad de Artesanos, Amante Progreso en Guayas,
Pero eso significaba que las sociedades artesanas estaban vinculadas a una actividad propia que tenían ellos. No estaba vinculado ya a una dependencia de carácter laboral, como ya vamos a ver más adelante, ya vinculado al derecho de asociación. ¿Por qué? Ahí ya nace la circunstancia particular entre el trabajador y el empleador. Pero las sociedades artesanas son estas personas que hacen su trabajo en forma autónoma y que por un determinado valor entregan un bien o prestan un servicio, serán los casos respectivos, pero no necesariamente el área artesanal. El artesano está para transformar la materia. Después de que se crearon esta sociedad de artesanos amantes del progreso, se crearon también la sociedad de tipógrafos, de lavanderas, de panaderos, de carpinteros, de abastecedores de mercados, de peluqueros, de sastres, quienes luego se reunieron en el año 1905 y decidieron constituir la Confederación Obrera del Guayas. Entonces, como podemos observar, en cada época, de acuerdo a cada necesidad de que la sociedad necesitaba, se fueron creando otro tipo de artesanos, ¿no? Y ellos decidieron unirse, pero como asociación propia, que asociaban a cada una de estas personas que realizaban estas actividades particulares. Ya la tipografía actualmente está en una situación que está en decadencia, en virtud que se utilizan otro tipo de maquinaria referente a la imprenta. Las lavanderas es otra situación también que, como vemos actualmente, esta situación ante el invento de nuevas máquinas, de nuevos artefactos, ha permitido prescindir de este tipo de trabajos. La panadería, bueno, se mantiene, la carpintería, los abastecedores de mercado son actividades que se han desarrollado y que se mantienen actualmente porque son necesidades puntuales que no pueden dejar de prescindirse, pero hay actividades que sí. ¿Por qué? Porque el invento de la nueva maquinaria, de la nueva creación, ha hecho que se prescinda del trabajo manual ante el desarrollo de artefactos que permiten, bajo ciertos mecanismos, acceder, por ejemplo, a la lavandería o otras circunstancias como la tipografía. Ahora se utilizan otras máquinas, son casi electrónicas, tiene un sistema informático que permite casi prescindir de estos tipógrafos. Entonces, esto fue el comienzo, el inicio para que haya esta sociedad de artesanos que se crearon, como dije, por asuntos puntuales, sin dependencia, pero ellos se asociaron tomando en cuenta las actividades puntuales que hacían. En cambio, en Pichincha se organizó ya la Sociedad Artística Industrial, que posteriormente se creía la Confederación de Trabajadores, del Ecuador en el año 1944. Entonces, el deseo de unidad de todas estas sociedades era inminente. Ellos querían mejorar sus condiciones de trabajo, ya que procuraban mejorarlas. Y dio impulso para que se realice un congreso entre el 10 de agosto al 9 de octubre de 1909, que tuvo el propósito de crear un organismo ya de carácter nacional, en la cual se crean dos proyectos, que eran, claro, el de la Constitución de la Unión Ecuatoriana Obrera, y la otra, una ley de indemnización a las víctimas de los accidentes de trabajo. Todo este hecho fue desembocando poco a poco para que se vayan creando nuevas legislaciones para desarrollar esta actividad con mejores condiciones de vida. Entonces aquí también nace la lucha de los ferroviarios. No olvidemos que en la época de Eloy Alfaro se desarrolló, se creó ya los ferrocarriles con toda la infraestructura que en ese tiempo tenía. Había todo tipo de actividades vinculadas a actividades de ferrocarriles. También había los cacagüeros en ese tiempo, que eran los productores, el área agrícola, los mineros que se iba desarrollando ya en esa fecha, aunque siempre existió, pero ahora bajo otras condiciones que debían reivindicarla. Entonces, la reivindicación estaba desde el aspecto de salud, del aspecto de mejorar las condiciones de los horarios, entonces, y sobre todo el carácter económico. No olvidemos que estos son los grandes inconvenientes que hay entre el sistema capitalista, entre el trabajo y el capital. Entonces, ante estas luchas que fueron frontales, ¿no?, y que ocasionaron por parte del Estado y de los empleadores cierta repulsión, no hubo esa anuencia para crearla. Entonces, bajo estas circunstancias se crearon varias leyes que regulaban las horas de trabajo, así como se crearon leyes de accidentes de trabajo, de las enfermedades que esto podía ocasionar, pero esto tuvo una circunstancia muy particular en Guayaquil, que fue el 15 de noviembre de 1992, en que hubo una ola de huelgas por parte de los trabajadores que terminó en una masacre de cientos de vidas de obreros y heridos que hubo en la ciudad de Guayaquil. Pero en estas circunstancias es el Estado, en cambio, que interviene, es el poder público, que lejos de resolver estos conflictos existentes que había entre el capital y el trabajador, enfrentó esta situación económica social respondiendo con descarga de fusilería.
Es decir, el Estado en ese tiempo, lamentablemente, no existía unas leyes que permitan a las partes mejorar sus condiciones. El Estado lo que trataba de esta manera es que se fomente el trabajo, se fomente la producción, pero se prescindía del trabajo decente, lo que se llama ahora, que es la seguridad social, las condiciones laborales, que el trabajador tenga las herramientas adecuadas, que tenga un horario de trabajo, que se respete la seguridad y salud, tomando en cuenta su jornada laboral, tomando en cuenta las condiciones donde se desarrolla. Todo esto entonces emerge para que el derecho de asociación ya se vaya a constituir en un derecho que tengan los trabajadores de agruparse, igualmente que los empleadores. Entonces aquí nace un aspecto muy importante, que mediante decreto el doctor Isidro Ayora, el 13 de julio de 1926, crea la Inspección General del Trabajo y el reglamento para que este organismo debe asegurar la aplicación de las leyes y decretos que se refieren a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en sus actividades profesionales. Es decir, aquí recién el Estado forma parte de esto, porque no olvidemos que el capitalismo pues, efectivamente procura la obtención de las ganancias y el trabajador procura que sus condiciones laborales y su remuneración vaya acorde para satisfacer sus necesidades existenciales que te aplican. Por lo tanto, entonces, a través ya de la Inspectoría de Trabajo, de la creación de esta Inspectoría de Trabajo, el Estado ya va a intervenir. ¿Para qué? Para regular las condiciones laborales. Ya no lamentablemente como lo que se hizo en la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, que ante unos requerimientos por parte de los trabajadores desembocó lamentablemente no en la solución de un conflicto, sino en la masacre de varios obreros, que lamentablemente es una trágica historia del derecho de asociación, en la cual los trabajadores que buscaban buenas condiciones terminaron perdiendo sus vidas. Entonces, ya en la Constitución del año 1925, entonces ya se consagró en nuestro país el derecho tanto de los obreros como de los patronos o empresarios para formar sindicatos o asociaciones de profesionales. También los empresarios podían formar sus propias asociaciones. Y eso siempre se respetó, porque aquí el derecho a asociación no solo es para el trabajador, sino también para el empleador. Ya vamos a ver cómo la Organización Internacional del Trabajo, posteriormente en los convenios 87 y 98, hace referencia a esta circunstancia. Entonces, a partir ya de la Constitución del año 1929, 9 años más tarde, ya se expide en nuestro país, en el año 1938, el Código del Trabajo. Y ya se procedió a reglamentar este derecho de asociación a través ya de disposiciones legales, ya se protege la libertad sindical, también se regula el derecho a la huelga. Y en esta etapa se consolida ya el movimiento sindical ecuatoriano con la creación posterior de las centrales sindicales como son la CEDOT, la CTE y la CEOS a esta fecha. Entonces ahora es importante remitirnos a la Organización Internacional del Trabajo. Y como sabemos, la Organización Internacional del Trabajo cumple un rol importante a nivel mundial, por ser un organismo que se creó en el Tratado de Versalles en el año 1919. Igualmente, las conquistas del derecho de asociación no solo están vinculadas a nuestro país, sino que tiene sus raíces en Europa. Se desarrollaron muchos inconvenientes, muchos problemas, como expliqué yo otra vez, ya con el desarrollo de la revolución industrial, de la masificación de este tipo de producción. Entonces ya era necesario que el trabajador encuentre unas circunstancias propias para desarrollar esta actividad con la protección, ya no solo individual, sino colectiva. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo emite el convenio número 87, que hace referencia sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Este convenio se lo promulgó en el año 1948 por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo. Entonces tenemos que rescatar aquí aspectos muy puntuales de este convenio y que nuestro país lo ha suscrito y muchos países también con el fin de que se garantice el derecho de asociación. Por ejemplo, en el artículo 2 de este convenio establece que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción, es decir, sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes
Y cuando habla conveniente, significa que cada uno puede realizarla de acuerdo a las necesidades o las agrupaciones que puedan crearse en este tipo de derecho de asociación. Entonces, igualmente también esa libertad para que puedan afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Es decir, que previamente a la constitución de una organización debe existir la respectiva reunión en la que se creen estatutos para de esa manera de esa manera desarrollar sus actividades en base a normas previamente establecidas, para evitar situaciones de carácter discrecional o que se pueda afectar los propios derechos de los trabajadores y que son parte de esta asociación o sindicatos o comité respectivos que se crean. En el artículo 3 también de este convenio hace referencia, del convenio 87 de la OIT, que las organizaciones de los trabajadores y los empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Si están en un área de carácter agrícola, un área de carácter industrial, en determinadas actividades laborales, estos estatutos van a responder a esas actividades, a esos trabajos que se van a realizar. ¿Para qué? Para que el momento que se redacten estos estatutos, guarden coherencia con la propia actividad que se está desempeñando y, sobre todo, regularla, básicamente quiénes forman parte de esto, qué es lo que hacen, qué es lo que van a desarrollar, cómo van a manejarse dentro de la propia asociación. Entonces, ¿qué importancia es que esta redacción de los estatutos vaya acorde a estas actividades que van a realizar? Entonces, se debe establecer cómo se organizan, dónde está la situación administrativa, quiénes los representan, qué programas van a hacer. Eso se debe concentrar dentro de esta redacción de estatutos. Por lo tanto, previamente deberán reunirse para desarrollarlos ya dentro de una norma de carácter reglamentario administrativa que tienen los trabajadores cuando se asocian. Igualmente, las autoridades públicas deberán de abstenerse de todo tipo de intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Es decir, el convenio 87 de la OIT establece claramente los lineamientos por el cual toda autoridad pública no debe intervenir en estas circunstancias de crear este tipo de asociaciones. En el artículo 4 del convenio 87 también es importante rescatar esta norma que se revise que las organizaciones de los trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Es decir, si bien se crean por esta vía, que es a través de la inspección del trabajo, para disolverlo o para suspenderlo, tendrán que hacer el trámite respectivo ante el juez laboral para disolver este tipo de organización. Entonces tienen el respaldo en una norma jurídica que está en el Código del Trabajo y la autoridad competente en base a las pruebas que se quieren aportar o en base al objeto que es de la disolución, tendrá que pronunciarse si realmente es procedente o no es procedente. Por lo tanto, aquí hay una garantía básica que el derecho a la asociación se va a mantener y el caso que quiera disolverse deberán cumplir con ciertos parámetros para que el respectivo juez competente acepte o niegue esta disolución. En el artículo 5, igualmente, el convenio 87 habla que las organizaciones de trabajadores y los empleadores tienen derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda la organización, federación o confederación, tiene el derecho a afiliarse a las organizaciones internacionales de trabajo y de los empleadores. Qué importante es esta norma. Qué importante es cuando no solo estamos hablando del aspecto nacional, sino de carácter internacional. ¿Cómo pueden vincularse? Y no me refiero solo al aspecto del trabajador, sino también a los empleadores. Ambas partes del vínculo laboral tienen todo el derecho de asociarse y vincularse a otras organizaciones nacionales o internacionales para encontrar mejores aperturas o mejores condiciones, o puedan establecer relaciones para tratar de mejorar las condiciones del derecho de asociación. Otro convenio que se promulgó en el año 1949 por la Organización del Trabajo es el convenio número 98 de la OIT, que hace referencia sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. En el artículo 1 de este convenio 98, y que nuestro país lo ratificó, establece que los trabajadores adecuada protección
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto lo siguiente: sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o la de dejar de ser miembro de un sindicato. El otro, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo, con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Entonces, qué importante es este derecho que determina la OIT en el convenio 98. ¿Cómo se establecen las garantías que el Estado debe proteger? No olvidemos que en el caso de discriminación en nuestro país tenemos el despido ineficaz, que en el caso de efectivamente demostrarse que se produjo el despido de un dirigente sindical, hay una protección que tiene y lo que se llama la reinserción en el caso que se haya producido un despido ineficaz. Ya que es importante entonces mantener este derecho a asociación vinculado especialmente a las personas que forman parte de este derecho de asociación. Por lo tanto, no puede existir ningún tipo de discriminación por el hecho de haber formado un sindicato o por ser miembro del mismo, se lo pueda discriminar o tratar de desvincularlo o romper este tipo de estructura de derecho a asociación. El convenio 98 establece esta norma y nuestro Código del Trabajo también lo protege, como más adelante vamos a analizar, nuestra normativa laboral interna. En el artículo 2 del convenio 98 expresa lo siguiente: las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros o en su constitución, funcionamiento o administración. 2. Se consideran actos de injerencia en el sentido del presente artículo, principalmente las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente o, en otra forma, organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Como expliqué más adelante en el convenio 87, se hace referencia también que el derecho a asociación es para el trabajador y el empleador. Pero ¿qué pasa cuando el empleador, por su condición económica, quiere intervenir directa o indirectamente en la conformación de un sindicato y tratar de ejecutar a través de estas personas cualquier tipo de presión o cualquier otra circunstancia que le permita dominar estas organizaciones con el fin de perjudicarlos y evitar que se creen conflictos? Entonces, el convenio 98 y referencia en el artículo 2 hace referencia a eso. Estos actos de injerencia están prohibidos por la ley y el empleador no puede por ninguna manera tratar de incidir en las organizaciones de estos sindicatos y sobre todo presionar o dictar medidas ejecutivas con el fin de perjudicar el derecho de asociación de estos trabajadores. En el artículo 3 del convenio 98 se establece en cambio que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes del convenio 98, que tenemos así en el artículo 4, dice: deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y la organización de empleadores por una parte, y las organizaciones de trabajadores por otra parte, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contrato colectivo las condiciones del empleo. Entonces, qué importante entonces que una vez que se crean los estatutos, se va a determinar efectivamente cómo funcionan los sindicatos, cómo están diseñados, quién los representa, cuáles son sus objetivos. Pero también desde el aspecto de la negociación, ya cuando hay un contrato colectivo, entonces se van a sentar y tratar de negociar en los puntos que exista esa conciliación y ese acuerdo. Entonces, ¿qué importancia entonces esta parte para que puedan regular? Y claro, indudablemente, de no existir estas fases de conciliación, tendrá la autoridad respectiva que pronunciarse sobre la procedencia o no de un conflicto colectivo cuando se reclame. En el artículo 5 del convenio 98 se referencia que la legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente convenio, como ya hemos analizado, en lo que se refiere a su aplicación a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Como sabemos, estas son circunstancias muy particulares que en las Fuerzas Armadas y la Policía, por ser no deliberantes, tienen ciertas limitaciones en que tuvieran este tipo de derechos de sindicación y negociación colectiva. Ellos podrían tener asociaciones de carácter
internas, privadas, pero con otro tipo de alcance y objetivos que están determinados para las Fuerzas Armadas y la policía. Igualmente, en el numeral 2 del artículo 5 establece que, de acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de este convenio por un miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que consideran los miembros de la Fuerza Armada y a la Policía las garantías prescritas en este convenio. Es decir, si el Estado ya previamente determinó normas o ya existieron leyes, sentencias o costumbres que se hayan establecido, en ningún momento este convenio puede menoscabar, pero hace referencia al asunto particular con nosotros de la Fuerza Armada y la Policía, que en nuestro país es totalmente distinto referente a esta circunstancia, ya que el derecho de asociación está vinculado generalmente a los trabajadores. No digo que la Fuerza Armada y Policía no sean trabajadores, tienen otro tipo de servidores públicos, pero están amparadas por otras normas y que no se hace referencia al derecho de sindicalización, distintos a los obreros. Ahora es importante remitirnos a nuestra Constitución República del Ecuador referente al derecho de sucesión. En el artículo 327, en el numeral 7, 8, 9 y 10, dice lo siguiente. El derecho de trabajo se sustenta en los siguientes principios, y qué importante conocer estos principios. Tenemos en el 326.7 de la Constitución República del Ecuador expresa, se garantizará el derecho a la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se garantiza la organización de los empleadores. Qué importante y qué básico este principio. El principio de garantizar el derecho y la libertad de organización sin autorización previa. No necesitan que nada exista como prerequisito que la autoridad administrativa o el empleador deba autorizar. No, esto nace de la libertad de asociación que tiene en este principio. Igualmente, en el 326.8 de la Constitución República del Ecuador establece, el Estado estimulará la creación de organizaciones de los trabajadores y empleadores y empleadores, de acuerdo con la ley, y promoverá su funcionamiento democrático, participativo, transparente, con alternabilidad en la dirección. Aquí es bien claro que el Estado estimula la creación. Es decir, para que las empresas ya sea a través de empleadores o trabajadores, puedan constituirse, puedan asociarse. Distinto es que se obliga a que cree. No, aquí habla solo de la creación, entonces es un aspecto voluntario. No puede que el Estado no puede intervenir y decir, bueno, debe obligatoriamente crearse una asociación. No, eso deja para la libertad que tienen los trabajadores y empleadores de crear sus propias asociaciones o sindicatos o organizaciones que les permitan a ellos participar dentro de sus actividades propias que están vinculadas. Tenemos otro, que para todos los efectos de la relación laboral, la institución del Estado y el sector laboral estará representado por una sola organización. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta esta circunstancia particular. En el sector, en la institución del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. Entonces, es importante entonces que las que se vayan formando tomen en cuenta esta circunstancia particular que deben anexarse a lo que hace referencia a que debe estar representada por una sola organización. El otro dice, se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y la formulación de acuerdos. Es importante que dentro de la paz social, indudable que los hombres y las asociaciones deben encontrar el fin, que es la justicia. Y sobre todo en base a un diálogo, encontrar las soluciones a los conflictos que se van a presentar, porque dentro del derecho de asociación, las circunstancias de llegar a acuerdos es muy conflictiva. Ya hemos aplicado las circunstancias que hay dentro de un sistema capitalista entre el capital y el trabajo. Es algo que se desarrolla y se ha desarrollado y se desarrollará bajo estas circunstancias particulares que tiene un sistema económico. Pero dentro de un diálogo social, entonces, son las partes las llamadas a que puedan solucionar estos acuerdos en base al diálogo. Pero de no existir, entonces será la autoridad competente que se pronunciarán motivadamente sobre las circunstancias particulares de ya dentro de un conflicto colectivo que lleve a su conocimiento. Otro aspecto importante que encontramos en el derecho de asociación es el que consta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 23, y como sabemos esto se crea en diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, posterior a la creación de la Organización Internacional del Trabajo, pero aquí también se recoge
estas circunstancias particulares que tienen estos principios, estos derechos. Y tenemos así que en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se referencia a lo siguiente, que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y un aspecto importante que se hace referencia a que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 16 también hace referencia a la libertad de asociación, que dice que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos de cualquier índole. Es decir, aquí hacen mucha diferencia, no solo en el momento en que hablo yo del derecho a asociación, sino también el derecho de todas las personas de asociarse para cualquier acto o actividades que tengan un fin determinado, como lo establece el artículo 16 de la libertad de asociación. Igualmente tenemos el ejercicio tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sea necesaria una acción democrática, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o de los derechos y libertades de los demás. Tercero tenemos que lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Hemos visto claramente cómo el Estado, cómo este convenio, cómo esta Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 16 determina el derecho de la asociación, pero indudablemente que debe estar restringida por la normativa interna de cada país que la aplique. Pero eso sí, tomando en cuenta que en la sociedad democrática debe prevalecer el interés de la seguridad nacional, el orden público, proteger la salud, la moral pública, los derechos y libertades de los demás. Encasillado de esta manera, entonces el Estado va a intervenir, creando las leyes, pero sometiéndola a que las personas, como en este caso, como el derecho de asociación, encuentren sus límites en base a un ordenamiento jurídico, pero esto de ninguna manera puede impedir o restringir ciertos derechos que tienen las personas. Estos límites deberán ser discutidos ya dentro de un proceso de creación de leyes, pero efectivamente si existe alguna vulneración, entonces serán los organismos competentes que deberán pronunciarse si efectivamente existe este tipo de restricción que menoscabe el derecho que tienen los trabajadores y también las personas a asociarse en los términos que establecí yo, no solo aspecto laboral, sino otro tipo de fines ideológicos. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 8 establece que los Estados partes del presente acuerdo se comprometen a garantizarlo así a el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de derecho que las prescriba la ley y que sea necesaria una sociedad democrática en la protección de los derechos y libertades ajenas. El Pacto Internacional también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrolla más lo que establece el artículo 23 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Qué importante es el derecho a la asociación, qué importante es la fundación de sindicatos, qué importante es la afiliación y la participación de cada uno de los trabajadores. Ya lo expliqué yo con el convenio 87, ya lo expresé en el convenio 98. La OIT aún más lo desarrolla y lo explica por qué las circunstancias y cómo los estados también deben intervenir dentro de una sociedad democrática. Puede haber ningún tipo de discriminación o menoscabar este interés, tanto del derecho a asociarse de los empleadores como de los trabajadores. Entonces, el derecho de los sindicatos a formar federaciones, confederaciones nacionales o internacionales es un derecho propio que tienen estas asociaciones. Igualmente los derechos de los empleadores a crear nacional, internacionalmente, pero todo con el fin de encontrar las mejores condiciones para asociarse y aportar en el desarrollo tanto del aspecto empresarial como también de la parte de los obreros, buscando mejores condiciones laborales. En el Código del Trabajo, esta normativa interna, encontramos la libertad de asociación en el artículo 440, y que hace referencia a los convenios 87, 98, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, referente a que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad alguna previa,
tienen el derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen convenientes. Es decir, como explicamos, y el convenio 87 y 98 lo dice, ya son en las leyes internas que el Estado puede regular. Pero esto, básicamente, lo encontramos ya dentro de nuestra normativa interna, pero que está anexado o vinculado a los convenios 87 y 98 de la OIT, referente a que no pueden, bajo ningún medio, imponerse o negarse que se creen este tipo de sindicatos. Entonces, ahí viene la libertad del derecho sindical, del derecho de asociación, que es un hecho que tienen los trabajadores para realizarlo. Entonces, las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de constituirse en federaciones, confederaciones, cualquier otro tipo de organizaciones sindicales, así como afiliarse o retirarse las mismas de estas organizaciones. Es decir, existe la plena libertad, no puede aplicarse ninguna norma que pueda restringir este derecho. Pero igualmente en el artículo 440 establece en cambio que todo trabajador mayor de 14 años puede pertenecer a una asociación profesional o sindicato. Como sabemos, los convenios también sobre la situación del trabajo infantil y lo que se busca erradicar el trabajo infantil establecen determinada edad, y nuestra normativa interna también hace referencia a que podrán ejecutar las labores los mayores de 15 años, es decir, se protege también al adolescente para que pueda, básicamente, al niño no tener, que no pueda desarrollar actividades laborales, biopsicosocial. Y del aspecto laboral, entonces, se considera a partir ya, en este caso, a todo trabajador mayor de 14 años para que pueda pertenecer a una asociación. Igualmente en este artículo 440, como yo hice referencia, solo procede la disolución o suspensión de una asociación de carácter de un obrero a través de un procedimiento oral establecido en este código. Y como sabemos, el Código Orgánico General de Procesos, tenemos las normativas que establecen cuál es el procedimiento para ir ante el juez laboral competente y solicitar la suspensión o la disolución de la asociación de trabajadores. Entonces, si esta disolución o suspensión fuere propuesta por los trabajadores, estos es que deben acreditar su personería, es decir, establecer su legitimación activa, porque ellos son los que van a disolver y a quién van a ser parte procesal de esto. No olvidemos, como ya se expresó, es el juez de trabajo que mediante sentencia tendrá que pronunciarse si acepta la suspensión o la disolución, que será de acuerdo a las pruebas que aporten, será de acuerdo a las partes que se pronuncien ya dentro de los actos propositivos que tienen que trabarse ya dentro de un proceso judicial. Y el juez procederá básicamente con las pruebas que se aporten y sobre esto tendrá que resolver. En el artículo 441 del Código de Trabajo hace referencia a la protección del Estado y que lo recoge el artículo 87 de la OIT, que nos referencia que el Estado tiene la obligación de proteger a la asociación de trabajadores siempre y cuando persigan los siguientes fines, dice: la capacitación profesional, la cultura y educación de carácter general o aplicada a las correspondientes ramas del trabajo, el apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro, y aquellas que entrañan el mejoramiento económico y social de los trabajadores y la defensa de sus intereses en sus clases. Entonces el Estado, al ver que efectivamente tienen estos fines, por eso explicaba que en la redacción de los estatutos debe establecerse cuáles son los fines que tiene una asociación. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de protegerlo, tal como lo dice la norma del 441 del Código del Trabajo. Entonces, qué importante es una redacción de unas normas para determinar efectivamente cuál es el alcance, objetivo que tiene este sindicato dentro de una organización de carácter laboral, en el caso que estamos desarrollando. En el artículo 442 nos determina que sobre la personería jurídica de las asociaciones profesionales o sindicatos. Entonces, si estas asociaciones profesionales o sindicatos gozan de personería jurídica por el hecho de constituirse conforme a la ley y constar en un registro que lleva a la Dirección Regional de Trabajo, se probará la existencia de esta asociación o sindicato mediante un certificado que extienda dicha dependencia. Con todo, si una asociación profesional o sindicato debidamente constituido ha realizado acto jurídico antes de su inscripción en el registro y luego su remisión de los documentos que tratan el artículo siguiente, el efecto de la inscripción se retrotrae a la fecha de celebración de dichos actos jurídicos. Qué importante le dan estas garantías
a las asociaciones o sindicatos, ¿no? Cuando han logrado ya justificarse sobre la existencia de esta asociación, antes que se obtengan el certificado, pero siempre y cuando hace referencia que el efecto de la inscripción se retrotrae a la fecha de la celebración de dichos actos jurídicos que se han realizado con el fin, efectivamente, de establecer aquellos acuerdos que han llegado previo a la inscripción del registro. En el artículo 443 establece los requisitos para la constitución de las asociaciones profesionales o sindicatos. Entonces, para estos efectos, contemplados que hace referencia al artículo anterior que revisamos, 442, referente a que debe extenderse el certificado por parte de la autoridad respectiva, ¿no? Entonces, aquí se hace referencia que para que exista este tipo de asociación debe crearse en número no menor de 30 al tratarse de trabajadores o de 3 al tratarse de empleadores. Puntualmente se determina. Si alguien quiere asociarse, entonces necesita un número de trabajadores no menor de 30 y si los empleadores necesitan asociarse, deben hacerlo en un número a partir de 3. Y todos estos personas deberán remitir al Ministerio de Trabajo referente a esta creación. Entonces lo vamos a ver. Se debe tener la copia del acta constitutiva con las firmas autógrafos de los concurrentes, y los que no supieron firmar dejarán impresa la huella digital. Ahora, también deben tener 2 copias de terminal ordinaria anterior, autenticada por el secretario de directiva